Hola programadores, bienvenidos a El Profe Responde. En esta ocasión respondo a una petición del suscriptor Desmadre Mexa que dice: haz dos vídeos, uno sobre cómo hacer un desierto con sus respectivos efectos y otro como cómo programar en C++. Gracias a ti, Desmadre. En realidad, cómo programar en C++ estoy pensando en hacer una serie completa, ya que no es algo que sea sencillo y se pueda hacer en un solo vídeo. De hecho, me estoy pensando si hacer una serie de programación en C++ directamente o hacer una serie de programación en C++ contando con que ya se sabe el lenguaje, pero dedicada a Unreal. Bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer aquí es una serie de efectos para la generación de desiertos. Como los efectos son muchos y algunos son muy largos, he pensado en dividir los vídeos en tres vídeos sobre distintos efectos de Unreal. Y vamos a empezar por el más sencillo para generar un desierto, que es generar el propio terreno del desierto. Para ello lo que vamos a hacer es generar un nivel desde cero, completamente negro. Si vamos a File, New Level, generamos un nivel desde cero. Cogemos un nivel vacío completamente. Y una vez lo tenemos aquí, voy a grabarlo para que me pida el nombre. Lo grabo dentro de la carpeta Desert y lo voy a llamar Tutorial Desert Map. Vale. Y aquí tenemos el terreno. Bien, aquí lo primero que tenemos que añadir obviamente es la luz, el sol, la atmósfera y el terreno. El terreno, como habéis podido adivinar, lo haremos con un landscape, pero no lo haremos esculpiendo el landscape, lo haremos de otra forma mucho más rápida y que nos saldrá muchísimo más bonito. Lo primero que voy a hacer es coger y añadir el landscape. Aprieto el botón de edición del landscape y aquí tengo mi landscape distinto, listo para añadirse. Bien, en el capítulo que hicimos sobre Landscape vimos cómo generar uno dándole las dimensiones de el número de secciones, el número de secciones por componente y el número de componentes. En definitiva teníamos, si ponemos la vista top, teníamos que la unidad mínima del landscape son los quads, que son estos cuadraditos de aquí que representan 1 metro por 1 metro. En función del número de componentes, que son estos cuadrados, y el número de secciones por componente, teníamos un tamaño total del landscape, que en definitiva en metros se podía medir por el número de quads que teníamos aquí. Bien, yo podría generar aquí un landscape con la medida del número de secciones, el número de componentes y el número total de secciones por componentes que quisiera y me daría un tamaño determinado que me lo pondría aquí. En este, por ejemplo, que hay por defecto es 505 por 505 quads, que son metros en realidad. Pero si lo hiciera así, generaría un terreno y luego tendría que esculpirlo con las herramientas de esculpido, que sería generación de montañas, erosión, y para hacer un terreno parecido a un desierto, pues tardaría bastante. Yo lo que quiero hacer es importar un mapa de alturas, que es mucho más fácil. Voy a intentar hacer todos los efectos especiales del desierto utilizando el mínimo posible número de recursos externos, o sea, utilizando solo lo que tengamos disponible en el starter pack de la plantilla del proyecto en tercera persona que nos suministra Unreal. No obstante, para este caso sí que necesito buscar algún mapa de alturas que represente al desierto. He estado buscando por internet, hay muchísimos, y he elegido este. Un mapa de alturas es sencillamente una textura generalmente en escala de grises, que nos indica por cada píxel el valor de la altura del terreno. Si el valor es 1, o sea, completamente blanco, estamos en la zona más alta. Si el valor es negro, completamente, o sea, valor 0, estamos en la zona más baja. Por lo tanto, lo que hará al importar el mapa de alturas es generarme un landscape con un quad por cada píxel y con la altura respectiva que nos da la textura. ¿Cómo importamos esta textura? Bueno, pues para importar esta textura tenemos que ir aquí en las herramientas de Landscape y decirle que que no vamos a generar un terreno, sino que vamos a importar una textura. En vez de Create New, tenemos que seleccionar Import from File. Bien, y aquí en importar de textura vamos a elegir el mapa de alturas determinado. Le damos aquí a buscar dentro de las carpetas y tenemos que buscar dentro de nuestras carpetas. Aquí tengo mi altura. Mi mapa de alturas, perdón. Cuando le doy a seleccionar, lo selecciono y automáticamente me ha hecho algo. ¿Qué me ha hecho? Primero me ha calculado el tamaño total del mapa, que es 800 por 94 por 894. ¿Por qué lo ha hecho? Dice que este mapa va a tener 894 por 894 metros aproximadamente. Aquí me lo recalcula. Más exactamente me dice 946 por 946 metros. ¿De dónde ha sacado la magnitud del mapa? Pues básicamente de la resolución de la textura. Esta textura, la tenemos aquí. Y esa textura es de 894 por 894, con lo cual, como cada píxel es un quad, pues ha decidido que son 894 metros por 894 metros, ¿vale? Fantástico.
Volvemos aquí y ahora ya podríamos importarlo. Si nos vamos a la vista en perspectiva, sin embargo, lo que tenemos es esto. Y esto nos puede asustar en un primer momento. Aquí tenemos una vista en wireframe, en vista de alambre, del terreno que nos generará una vez nos importe el mapa de alturas. Lo cual nos puede asustar un poquito, porque esto no tiene nada que ver con lo que esperamos ver cuando vemos la textura esta que os he puesto del mapa de alturas del desierto. Vemos que aquí se ven las dunas claramente, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es algo bastante raro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que sí, efectivamente, por cada píxel puedes saber cuál está más alto y cuál está más bajo, pero no tienes forma de saber cuál es la altura total de cada una de las dunas o de las montañas. Él lo que ve son colores que van de 0 a 1, del negro al blanco, pero ¿cuánta altura le da? 200 metros, 100 metros, 50 metros. Por lo tanto, lo que hace es aproximadamente pues darnos la altura que él quiere. ¿Cómo podemos modificar esto para que el mapa se vea mejor? Pues lo tenemos que hacer en la escala. Aquí nos ha dado una escala por defecto del landscape de 100 por 100%. Lo que tenemos que hacer es disminuir la escala de la altura, o sea, de z. En vez de 100, si ponemos 10, vemos que ahora el terreno es más razonable. Si ponemos 50, pues empieza a ser más abrupto todavía. Yo lo voy a hacer muy pequeñito, o sea, realmente voy a poner, por ejemplo, 5. Tenemos que hacerlo realmente pequeño. Si lo hacemos así, luego podremos modificarlo. Ya podemos importar directamente nuestro mapa de altura. Hacemos un import y ya nos ha generado el mapa de alturas. Nos ha generado el terreno del desierto, diréis, pero esto no es un desierto ni es nada. Bueno, realmente sí que lo es, lo que pasa es que estábamos muy alto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de la edición de Landscape, volvemos al modo normal de edición y vamos a añadir el sol. Dentro de Lights añadimos un Directional Light. Aquí ya, ahora sí, efectivamente, vemos que nos ha generado algo parecido a un mapa de alturas con las dunas del desierto. Esto ya se parece más. Si queremos que las montañas sean un poquito más altas, no tenemos que ir más que al Landscape y decirle que en la escala, en vez de ser 5, por ejemplo, podemos hacerla 10. Con lo cual se nos hacen las montañas más abruptas. Esto quizás está mucho mejor. Aquí tenemos ya nuestro desierto. Si queremos saber exactamente cuál es la magnitud de las montañas, pues el hombre es la medida de todas las cosas. Hacemos botón derecho, Play from Here, y vemos cómo son de altas las dunas, las montañas, que ya más o menos nos viene bien con esta altura. Vamos a subir a esta duna de aquí y ya tenemos aquí el terreno generado en su forma básica, pero todavía no hemos acabado. Lo que vamos a hacer ahora, después de añadir la luz, es añadir la atmósfera. Primero añadiremos lo que es el Blueprint Sky Sphere, ¿no? La esfera celeste. Ponemos BP aquí y arrastramos el BP Sky Sphere aquí. Ya tenemos la esfera celeste. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a asociar la esfera celeste con la luz direccional para que nos cambie el aspecto del cielo en función de dónde esté el sol. Cogemos el Blueprint Sky Sphere y dentro del Directional Light Actor vamos a seleccionar el Directional Light que hemos puesto en el mapa. Con lo cual ya nos tiene asociados lo que es el Directional Light con la esfera celeste. Si cogemos el Directional Light, por ejemplo, vamos a centrarlo y lo rotamos, lo podemos rotar un poquito para abajo, voy a disminuir la velocidad de la cámara y me acerco o para abajo o por ejemplo que mire más horizontalmente. Vemos que las sombras cambian, ahora vamos al Blueprint Sky Sphere y le hacemos Refresh Material y ya el sol y el cielo se nos actualiza en función de la dirección del Directional Light. Vamos otra vez al Directional Light y vamos a ver que mire un poquito desde arriba, ¿no? Vamos al Blueprint Sky Sphere y le decimos Refresh Material, con lo cual ya nos está actualizando perfectamente el sol. ¿Qué pasa? Aquí vemos varias cosas. Aquí vemos que el terreno está muy rugoso. Por aquí hay errores que son debidos a errores de precisión en la importación que nos hace aquí estas pequeñas rugosidades. Y veremos también que esto hay que corregirlo porque el efecto de la luz, cuando le apliquemos un material al terreno, también nos va a resultar defectuoso. Vamos a ver cómo corregir todas estas cosas que vienen de la importación de un mapa de texturas. Lo primero que voy a hacer es añadirle un material cualquiera. Luego ya cambiaremos el tipo de material del landscape. Con lo cual voy a hacer un botón derecho y crear un material para el landscape, que lo voy a llamar Landscape Matte. Material para el landscape. En el material para el landscape voy a añadir una textura cualquiera de prueba, luego ya la cambiaremos. Hacemos Texture, Sample, una textura de muestra cualquiera, Texture Sample, vamos a ver si lo veo aquí, y lo añadimos en el color base, en el color de albedo o color difuso, también conocido. ¿Y qué tipo de textura? Pues una cualquiera. Voy a buscar una de las que hay por defecto en Unreal, por ejemplo el Ground Grass, a ver si esta, ¿qué tal? La hierba no me gusta. Voy a utilizar la de gravel, la de gravilla.
Gravel, esta de aquí, me gusta más, vale. Y vamos a salvar. De momento no nos asustemos porque quede mal la textura, porque la vamos a cambiar completamente. ¿Cómo añado esta textura al landscape? Pues selecciono el landscape y me voy a su apartado de texturas. Vamos a ver si lo veo. Aquí, Landscape Material, y arrastro el material que acabo de crear, aquí. Lo arrastro y espero a que me compile el shader para que se muestre. Vale, ya nos está mostrando el terreno en el desierto. Y aquí vemos las imperfecciones de las que os hablaba. Fijaos estos cuadrados negros que no están en la textura y además van cambiando en función de que nos vayamos movimientos. Esto se debe a errores en la importación en las que cuando se importa un material, cuando se importa un modelo, perdón, no solo se importan los vértices, también se importan las proyecciones de la textura en cada uno de los vértices. O sea, cómo debe de verse la textura en cada uno de los vértices, cómo debe aplicarse el material, en definitiva. Y esto lo hace mal. ¿Cómo podemos corregirlo? Pues aplicando ligeramente una herramienta de suavizado del Landscape. Si nos vamos a Landscape, y dentro de esculpir vamos a elegir suavizado y le ponemos una fortaleza muy pequeña. Este de 0,03 ya nos vale. Si le damos ligeramente, voy a hacer la brocha más grande, si le damos ligeramente vemos que nos lo va a corregir. Si le damos así, vamos a darle así y vemos que nos lo está corrigiendo. He subido un poquito la fortaleza, pero voy a bajarla de nuevo, voy a ponerle 0,05, ¿vale? Porque no quiero cargarme las dunas al suavizar, perdón. Y en principio, haciéndole así, podríamos disminuirlo, pero para ir más rápido, no tener que hacer así todo el rato, 0,05 es muy poco, voy a poner 0,1 y así ya vemos que disminuimos las imperfecciones. ¿Por qué? Porque Unreal, cuando suavizamos el terreno, está recalculando de nuevo, y esta vez no mediante importación, sino directamente en el editor, las proyecciones UV de las texturas y el material sobre el landscape, con lo cual lo estamos suavizando. Para ir más rápido, podemos hacer perspectiva, visión top, desde arriba, y vamos a hacer una brocha muy grande. En vez de 8192, pues vamos a poner 32000, por ejemplo, y la vamos a pasar rápidamente por todo el terreno. Tarda bastante, se nos queda encallado, pero esto nos va a permitir, quizás no tan grande, vamos a poner 16.000 porque se nos está quedando encallado. Esto nos va a permitir suavizar el terreno. Si vemos a la vista perspectiva, vemos que ya el terreno empieza a suavizarse. Vamos a alejarnos y vamos a suavizar el terreno. Y con esto suavizamos las imperfecciones de la proyección del material sobre el landscape, con lo cual ya el material cuando lo apliquemos nos quedará bien. Nos aseguramos sin apretar demasiado porque si no nos cargamos la duna. Estamos con la herramienta suavizado, la herramienta smooth. Con esto lo que hacemos es arreglar la proyección del material sobre el landscape. Esto se produce, repito, porque lo hemos importado directamente desde un mapa de alturas. Ahora ya parece que lo tenemos arreglado esto, lo tenemos bastante bien. Y ahora ya vamos a centrarnos en lo que son los efectos especiales del desierto, ¿vale? Para empezar voy a salir de la herramienta de edición de Landscape, me voy a poner aquí, y vamos a mirar al sol. Este no es un sol del desierto. Yo lo que quiero es que el sol se magnifique, se aumente el brillo del sol y parezca realmente que estamos en una zona pues infernal de calor y yo que sé, en el desierto del Sáhara, por ejemplo. Lo que voy a hacer por lo tanto es que en el Directional Light voy a activar el efecto Bloom. Si marco el Directional Light, me vengo y bajo por aquí abajo o directamente busco Bloom aquí, también funcionaría. Lo que puedo hacer es activar el efecto de difuminado. Pongo Bloom y aquí me sale Light Shaft Bloom. Lo activo y vemos como el sol se nos aumenta. Lo que voy a hacer es bajar la escala del Bloom Scale. En vez de 0,2 le voy a poner 0,1. Ahora tenemos ya realmente un sol exagerado, ¿vale? Pero es un sol que nos aumenta la sensación de calor, ¿no? Del sol implacable que cae en el desierto. Voy a dejar el efecto Bloom. El efecto Bloom se puede combinar con otro tipo de efectos en el Directional Light, pero ya de por sí ocupa bastante CPU. Digamos que ocupa bastantes recursos de la máquina, con lo cual no es conveniente aumentar el número de efectos de la luz una vez que tengamos el efecto Bloom. Nosotros lo vamos a dejar así. Voy a quitar el filtro. Y ya tengo una parte. ¿Qué es la siguiente parte? La siguiente parte que quiero hacer es el material del landscape. Un material que sea un desierto de arena. Esto podría ser un desierto de tierra. Aparte está mal escalado. Vamos a hacer un desierto de arena. Para eso he importado una serie de texturas de la arena que lo podemos ver aquí, en la carpeta de Desert Material. Y tenemos una textura de arena de albedo, difusa o color base. Tenemos también una textura
aquí, que es un mapa de desplazamiento, este no lo utilizaremos. Tenemos también una textura de normales para la arena, tenemos una textura de ambient occlusion para las sombras internas de la arena y tenemos una textura de reflejo especular. Vamos a utilizar todas estas texturas para crear la base de nuestro material. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Nos vamos a la carpeta Desert directamente y vamos a crear lo vamos a llamar Landscape Material, perdón, ya lo habíamos creado, con lo cual lo voy a abrir y voy a borrar esta textura que había usado por defecto. Y entonces aquí voy a arrastrar el resto de texturas. Abro Desert, dentro de Desert Material, cojo todas estas texturas de las que os he enseñado, las cojo y las arrastro directamente al material. Y aquí me aparecen todas. Vale, perfecto. Entonces voy a empezar en principio, a poner cada textura en la parte que le toca. Así de sencillo. Este material será muy sencillo, aunque le vamos a agregar un poco de lógica después. La parte de albedo en su color base, que es la parte de color base. ¿Qué más? Está aquí, claramente, como es la azul, es la parte de normales, pues a la parte normal del material. Esta parte de aquí, vamos a ver que pone especular. Este es el reflejo especular, por lo tanto, a la parte especular del material. Esta de aquí, en tono de grises, es claramente el ambient occlusion, por lo tanto, al ambient occlusion. Y la del mapa de alturas la vamos a retirar, no la necesitamos. Entonces vamos a ordenarlo un poquito, todo esto, especular aquí, mapa de normales aquí, y mapa, aquí tenemos el especular, perdón, me he equivocado, ambient occlusion aquí abajo y el especular aquí. Vale, ya tenemos nuestra primera versión del material del desierto, así en plan sencilla. Todavía sin dinamismo, sin efectos especiales. Y ahora sí voy a coger este Landscape Material, ya lo tengo agregado, por cierto, voy a esperar a que se vuelva a compilar el Landscape, por lo que tengo aquí asociado es el Landscape Material, y parece que ya lo tengo aquí. Nos ha cambiado un poco el aspecto, pero nos tenemos que acercar muchísimo para ver las huellas de la arena, y además se ve mucho la repetición. Si hago aquí un Play from Here, tenemos que las huellas de la arena son demasiado pequeñitas. Vemos que no... Uy, se me ha olvidado quitarle el efecto de huella en la arena. Bueno, ahora se lo quitaré porque si no, prefiero enseñarlo desde cero. Vale. Vamos a hacer las huellas de la arena un poquito más grandes. Si abrimos el Landscape Material, vamos a abrir el Landscape Material y lo que vamos a hacer es cómo hacemos las texturas, cómo hacemos zoom en las texturas, perdón. Pues lo suyo era coger un nodo de Texture Coordinate, Texture Coordinate, y aquí, seleccionando el nodo de textura coordinate, coger el U-tiling y el V-tiling, el U y el V-tiling, poner, si queremos hacer zoom, hay que poner un número por debajo de 1. Esto funciona un poquito al revés de como uno se esperaría, ¿no? Si quiero hacer zoom, pues pongo un número más grande. Y si quiero disminuir, que se vea más pequeña, pongo un número más pequeño. Pues no, es al revés. Si aquí en vez de 1 ponemos 0,5 y en V-tiling ponemos 0,5, estamos multiplicando por 2, es justo el inverso, el tamaño X y multiplicando por 2 el tamaño Y, o sea, en la dirección V, porque estamos diciendo que en realidad por cada píxel de la textura no avance 1 en la pantalla, sino avance solo medio, con lo cual tarda más en recorrer el polígono, con lo cual la textura se hace más grande. Yo voy a poner 0,5 y 0,5 y luego esto tendría, si quiero agregarlo a todas las texturas para ser coherente, que llevar el hilo aquí, que llevar el hilo aquí, que llevar el hilo a todas las texturas. En vez de hacer eso, vimos, cuando hicimos materiales para Landscape, que se puede hacer de otra forma. Podemos coger el Landscape, el nodo principal del material, y decirle que genere texturas UV personalizadas. Aquí en un Customized UV, en vez de 0, poner 1. Con lo cual me ha agregado un nodo de textura personalizada aquí, Customized UV0. ¿Qué significa esto? Que lo que yo lleve aquí, por ejemplo aquí 0,5 y 0,5, lo que yo arrastre al Customized UV0, en realidad me lo va a poner en todas las texturas que tengan aquí el índice de coordenadas a 0. El índice de coordenadas a 0. Yo podría crear más customizes UV, sería V0, V1, V2, y aquí en la textura poner 0, 1, 2 para asignarle cualquiera de los nodos que creas. De este modo me evito el lío de cables, con lo cual he creado, seleccionando el nodo de Landscape Material, me he venido aquí, en un Customized UV he puesto 1, una textura personalizada, he arrastrado mi nodo de textura coordenada y mi nodo de textura coordenada lo que tengo es multiplicado por 2 la textura. Si yo salvo, para que me compile el shader, salgo de aquí para ver cómo me queda en el material, en el landscape, y vemos que ahora las arrugas de la arena son más grandes, con lo cual
tenemos ahora es bastante más realista. Voy a hacer un play y tenemos las arrugas de la arena bastante más grandes, que es lo que yo buscaba. No obstante, se nos sigue viendo bastante lo que es el tiling de la textura, ¿vale? Vemos bastante la repetición de patrones, pero esto no se va a notar en cuanto le agreguemos los efectos de corrientes superficiales, de la neblina de arena, todo esto no se notará, o sea que no nos tenemos que preocupar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues precisamente las corrientes superficiales. ¿Qué son las corrientes superficiales? Pues simular el efecto de la arena moviéndose a ras de suelo. Ya veremos la arena, cuando tenga que levantarse del suelo, ya haremos efectos de especiales, de partículas, etcétera. Pero para simular la arena a ras de suelo, obviamente no podemos hacer un emisor de partículas que ocupe todo el terreno, que tendría que emitir millones y millones de partículas. Efectivamente, la CPU se nos caería el juego, ¿vale? Nos laguearía y se nos quedaría a 0 FPS. Lo que voy a hacer es un truco con el material de Landscape. Voy a aplicar por encima una textura de Macro Variation y la voy a sumar a la textura esta. Y lo que voy a hacer es un panner, de forma que va a parecer que hay una corriente superficial de arena. Vamos a verlo. Abro el material del Landscape, aquí tengo mi Landscape normal y corriente, y voy a crear una textura, una Texture Sample, pero ¿de qué? ¿De qué tipo? Voy a coger y voy a agregarle una Macro Variation, que esto nos viene ya por defecto en Unreal y ya hemos visto en numerosas ocasiones que es una textura muy útil para hacer cualquier tipo de efectos más o menos caóticos. Entonces, esta textura de aquí lo que voy a hacer es sumársela a la textura del color base y aquí aplicarle un panner. O sea, voy a coger y voy a decir panner, le aplico el panner a la coordenada V de la textura Macro Variation, con lo cual voy a empezar a mover la textura. Por ejemplo, muévete en la dirección X a una velocidad de 0,1 texturas por segundo. Y esto de aquí, ahora vemos que se empieza a mover la textura porque tenemos el Live Update y el Live Nodes activado, con lo cual en cada uno de los nodos vemos cómo quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es sumar esta textura y esta textura. Ahora lo graduaremos el efecto, lo multiplicaremos por constantes para graduarlo y tunearlo, porque los efectos especiales siempre al final dependen prácticamente de una décima de un valor concreto que nos puede causar éxito en el efecto especial o arruinarlo por completo. Dependen de décimas siempre, vale. Ya lo tenemos aquí, compilamos y lo que tenemos aquí vemos cómo vamos a disminuir un poco la velocidad de la cámara para acercarnos al suelo. Vemos cómo parece que hay una especie de corriente en el terreno, ¿vale? Voy a hacer un play y vemos efectivamente, lo que pasa es que es muy pequeñita, no se ve prácticamente, no sé si lo apreciáis, se aprecia en el vídeo, ¿vale? Vemos como el terreno tiene una especie de corriente de cosas. Si esto lo hacemos más grande, las irregularidades las hacemos más grandes, no las hacemos tan oscuras y las hacemos más rápidas, pues dará efecto, parecerán corrientes de arena superficiales. Vamos, y con esto tendremos el primer truco inicial, que es de los sencillos. Vamos al Landscape y lo que vamos a hacer es más grande esta textura. ¿Cómo podemos hacer más grande esta textura? Pues aplicándole un nodo de Texture Coordinate, pero no este de aquí por defecto. Vamos a crear otro solo para esta. Cogemos y hacemos Texture Coordinate, lo agregamos a la entrada de coordenadas de su nodo panner, de la textura, ¿vale? Porque esta V ya está ocupada por el panner, lo agregamos aquí y lo vamos a hacer más grande. Vamos a poner que se hace 10 veces más grande, 0.1 y 0.1, justo en inverso, 10 veces más grande. Aquí tenemos la textura aumentada y en el panner lo que vamos a hacer es que vaya un poquito más rápido, por ejemplo 0.2. Y vamos a grabar para que nos compile el shader. Si ahora salimos, compila, le damos al play y aquí tenemos. Ahora lo tenemos, se parece un poquito más, pero sigue siendo bastante artificial. Parece, no sé, no parece realmente una corriente de arena superficial. ¿Vale? ¿Por qué? Primero porque sigue siendo muy pequeño, las irregularidades siguen siendo pequeñas y se nota demasiado que es una textura que se desliza sobre otra. Y luego porque sigue siendo demasiado oscura. En realidad la arena cuando corre por encima del terreno lo que hace es reflejar más la luz del sol y le da tonalidades más claras. Por lo tanto vamos a modificar el material de nuevo. Cerramos, le damos al Landscape y vamos a modificarlo. ¿Y cómo lo vamos a modificar? Pues ahora ya sí vamos a agregar constantes. Unas constantes que serán nuestros parámetros del material. Agrego cons, una constante, y lo que voy a hacer es una constante que me multiplique por un valor, lo que sale aquí, del nodo de textura, ¿vale?
Entonces voy a coger el nodo de macro variation y lo voy a multiplicar por mi constante. Y es una constante que yo iré variando de valor. Y este valor que yo he multiplicado, voy a agregarlo, a separarlo un poquito de aquí para que sea más claro. Este valor es lo que arrastraré a la suma de la textura del color base de la arena, ¿vale? Y en función del valor que yo le dé aquí, pues aquí tendré un resultado. Ahora tengo 0 porque lo estoy multiplicando por 0. Si en vez de multiplicarlo por 0 lo multiplico por 1, tengo la misma textura macro variation, exactamente igual. Pero si en vez de multiplicarlo por 1 lo multiplico, pues no lo sé, por 3, tengo una textura muchísimo más clara. Y el resultado también es un resultado muchísimo más claro, ¿vale? Con lo cual, jugando con este número, yo puedo conseguir un resultado u otro resultado. Vamos a hacerlo un poquito más grande y os voy a dar directamente los parámetros correctos del material, los que estoy utilizando ya para ahorrar espacio. Aquí vamos a multiplicar la textura macro variation de salida, en vez de por 3, lo vamos a multiplicar por 0.3, por un valor muy pequeñito, de forma que lo que le añadamos aquí sea algo muy sutil. Además, el panner lo vamos a hacer bastante más lento, 0.03. Y las coordenadas que llevemos al nodo de macro variation vamos a hacerlas muy pequeñitas para que se amplíe muchísimo el valor de las coordenadas. En vez de 0,1 vamos a poner 0,005 y 0,005. Vamos a hacerlo mucho más grande la textura macro variation. Vemos que se hace mucho más grande, con lo cual también se hace mucho más difusa. Con lo cual tenemos un zoom muy grande con un panner también muy lento para la textura macro variation, la multiplicamos por una constante muy pequeña y esto es lo que le sumamos, esta cosa que se va moviendo es lo que sumamos a la textura estática del color base de nuestro material, con lo cual obtenemos esto que veis aquí, que es como si se moviesen pequeñas nubes de arena por encima justo de la superficie. Cerramos, le decimos que grabe para que compile, nos compila los shaders, esperamos un poquito y vamos a darle al play y ahora vemos ya que realmente tenemos ya una primera aproximación a lo que son las corrientes de arena por la superficie, pero aún no hemos acabado de arrolar la superficie, ¿vale? Vemos a la lejanía cómo parece que hay una cascada de arena en la montaña, ¿vale? Vamos a modificarlo, vamos a ir modificando los efectos. A esto le tenemos que añadirle, para darle más realismo, el efecto de la arena suspendida en el aire, una especie de atmósfera sucia llena de arena. Y esto, repito, antes de los efectos de partículas de los tornados y la arena que se levanta, etcétera. Esta atmósfera sucia llena de arena es una especie de atmósfera estática que actúa como niebla. A lo lejos vemos, justo por encima de la superficie del desierto, pues una especie de atmósfera amarillenta como si estuviera llena de arena. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues muy sencillo. Esto lo podemos conseguir utilizando un actor que es del tipo Exponential Haze Fog. Si nos vamos aquí a Visual Effect, tenemos el actor Exponential Haze Fog. El Exponential Haze Fog se diferencia de la atmósfera fog en que la niebla es exponencial con la altura. O sea, podemos indicarle en el Exponential Haze Fog que la niebla sea más clara a medida que aumentamos la altura y que se haga más densa a medida que disminuimos la altura. Con lo cual podríamos parametrizarla para que justo por encima de la superficie la niebla sea muy densa y después bruscamente se haga clara, con lo cual tendríamos el efecto de atmósfera sucia de arena justo por encima de las dunas del desierto. ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues modificando los parámetros del Exponential Haze Fog. El Exponential Haze Fog tiene dos parámetros básicos en este sentido, que es la densidad, ahora está muy baja, 0,02, pero yo lo puedo poner densidad de 3, con lo cual no veo absolutamente nada. De momento vamos a dejarle 0,02, le dejamos la densidad así. Y luego tenemos el parámetro de la caída de la densidad con la altura. Aquí nos dice que a medida que el valor de este parámetro sea más bajo, la transición será más larga, costará más de ver. Lo que nosotros tenemos que hacer es la transición entre mucha densidad y poca densidad muy rápida, con lo cual en vez de 0,2 vamos a poner 1. Y además la densidad, de momento para ver exactamente dónde nos queda la frontera de la niebla, vamos a ponerla alta, a 2. Vemos ahora cómo la densidad, estoy moviendo el Exponential Haze Fog arriba y abajo, cómo la densidad varía, ¿vale? Si en vez del fall off lo ponemos 1, le ponemos a 3, ya la caída es totalmente brusca, con lo cual podemos ensayar justo una densidad de niebla que caiga justo por encima de lo que es la superficie del desierto,
¿vale? Si nos ponemos aquí desde el punto de vista del player, podemos ver justo que cae aquí, vale, perfecto. ¿Qué nos queda? Pues jugar un poco con la densidad, a lo mejor 1,5 2 es mucho, podemos poner 1,5 para que no sea tan denso, podemos subirla un poquito y sobre todo cambiar el color de la niebla. No puede ser azul, sino que tiene que ser del color de la arena, con lo cual voy a girar la cámara para ponerme aquí y aquí en el color de la niebla voy a cambiar el azul, voy a seleccionar la herramienta de Pick Color y voy a seleccionar un color de arena cualquiera que me convenza. Si ahora miro hacia allí, a la lejanía, ya veo la atmósfera sucia por aquí arriba. Vamos a coger el Exponential Haze Fog y en vez de darle una caída de 2, vamos a darle un fall off de 1,5 para que caiga todavía. Vemos que el color ya es el que deseábamos de la arena, con lo cual podemos poner la atmósfera sucia aproximadamente aquí. Ahora vemos ya en el horizonte que está como lleno de arena, como si hubiese un montón de arena flotando en el horizonte, ¿vale? Vamos a verlo así, a pantalla completa, y se ve claramente que hay un montón de arena flotando en el horizonte, pero sin embargo el cielo está limpio de arena, el cielo solo tiene ese inmenso sol en el que hemos activado el efecto Bloom. Vale, perfecto. ¿Cómo podemos darle dinamismo a este cielo sucio de la arena? Pues lo que podemos hacer es cambiar la densidad de la niebla en tiempo de ejecución, ir cambiándola poco a poco, que es el último efecto que haremos en este vídeo y después en los próximos vídeos ya pasaremos a los efectos de partícula. ¿Cómo cambiamos en tiempo real la densidad de esta niebla para darle más realismo? Pues lo podemos hacer en el Level Blueprint, que es el blueprint asociado al código que solo se puede ejecutar en este nivel porque hace referencia a objetos y actores de este nivel. Pues vamos a Blueprints y abrimos el Open Level Blueprint. Y en el Open Level Blueprint, justo en el evento Begin Play, que es cuando se empieza a iniciar el nivel, voy a llamar a un evento personalizado mío. Voy a quitar el event tick y voy a llamar a un evento personalizado mío, que lo voy a llamar add custom event, a ver si me sale, vamos a poner aquí. Primero, add custom event, ahora sí. Creo el evento y lo voy a llamar niebla arena EVT de evento, vale. Cuando empieza a ejecutarse el juego voy a llamar a mi evento, a niebla arena EVT. ¿Y qué va a hacer mi evento? Pues mi evento va a cambiar la densidad de la niebla siguiendo un patrón aleatorio. ¿Cómo puedo cambiar la densidad de la niebla? Muevo un poquito el Level Blueprint, selecciono el Exponential Haze Fog que he agregado el nivel, lo arrastro hasta aquí y ya tengo una referencia a mi Exponential Haze Fog. Muy bien. Aquí lo que voy a hacer es llamar a la función setDensity. SetDensity. Aquí yo lo tengo. SetFogDensity. ¿Vale? Me añade el componente automáticamente. Y esto es lo que hará mi evento niebla arena. Cambiar la densidad en tiempo de ejecución del juego. Aquí ya veremos cómo calculo la densidad, pero cuando haya cambiado la densidad voy a retardarme un cierto periodo de tiempo, pongo un delay, que también lo haré al azar, y entonces vuelvo a llamar al evento niebla event para que me vuelva a cambiar la densidad de la arena, con lo cual me va cambiando continuamente la densidad de la arena. Esto es una forma de hacerlo, podríamos hacerlo de otra forma más suave, utilizando senos en el evento tick, etc. Bueno, esto es una forma para que veáis cómo cambiar en tiempo de ejecución la densidad de la niebla. ¿Qué valor le vamos a dar? Bueno, aquí tenemos, si lo minimizamos y vamos a nuestro Exponential Haze Fog, le hemos dado una densidad de 1,5. Bueno, pues podemos darle que vaya variando entre, por ejemplo, 1 y 2. Pues vamos a hacer un random float in range. Dame un valor aleatorio de coma flotante en el rango 1 y 2. Y esto es lo que llevaré al valor de la densidad de la niebla. Me cambias la densidad de la niebla y ¿cuánto me vas a esperar? Pues darme un flotante entre 1 segundo y 3 segundos. Pues random float range entre 1 segundo y 3 segundos. Y lo llevo a la duración del delay. Y cuando me retarde este tiempo me volverá a llamar a mi evento niebla arena EVT, que a su vez volverá a cambiar la densidad según un valor al azar. Compilo mi Level Blueprint, lo salvo y ejecuto. Y tenemos que la niebla, vamos a hacer F1 para que se aprecie más, en el horizonte nos va cambiando de densidad, según los números aleatorios que vaya generando, con lo cual nos da un efecto de mayor dinamismo. Vemos que esto unido
esta especie de sombras de la arena empieza a parecerse realmente a un desierto. No obstante, todavía no se parece, porque también hay que añadir efectos de postproceso que veremos, como el de profundidad de campo o el del aire caliente, por ejemplo. Pero ya tenemos un primero inicio de nuestro desierto. En los próximos vídeos pues veremos el resto de efectos. Muchísimas gracias.